Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Como todos los domingos me acompaña Danilo Toro, sociólogo y analista de este programa. Vamos a iniciar inmediatamente con la figura del doctor Juan Miguel Pascal. Él es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas y creo que es necesario poner en perspectiva cómo está la situación. En este momento estamos grabando jueves por el 1 de mayo, así que no tenemos la cifra exacta de lo de hoy domingo, pero sí pudiéramos hacer un breve análisis de cómo se ha ido comportando el virus en nuestro país, la pandemia en nuestro país. ¿Le preocupa la situación, doctor, o se siente en este momento tranquilo y con la esperanza de que vamos por buen camino? Bueno, honestamente, sentirme tranquilo, no, porque yo considero que todavía tenemos que hacer más, tenemos que poner más de nosotros mismos. Yo todavía veo mucha gente en la calle y muchos de ellos sin mascarilla. Así que creo que debemos empujar un poquito más. Sí, creo también que vamos por buen camino. Cuando hemos visto el número de replicación, el RT, vemos que estamos muy cerca del 1, bajamos un poquito del 1, subimos, pero estamos llegando a lo que queremos llegar y que probablemente eso nos va a llevar a la meseta. Así que en ese sentido yo creo que las cosas están bien, pero eso no significa que no podamos hacer algo mejor y poner más empeño, porque a medida que uno va diciendo que vamos bien, la gente se relaja. Entonces, todo lo contrario, vamos bien porque estamos apretando y porque seguimos las medidas que debemos seguir y que recomienda el Ministerio de Salud. Pero si por el hecho de pensar que vamos bien, vamos a aflojar esas medidas de cuarentena, yo creo que no debe ser. Si queremos estar mejor, debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Diariamente sale un 17 a 20% de personas contagiadas, es de la cantidad del 100% de las pruebas que se realizan. Esa ha sido una constante en los últimos días. ¿Eso es normal que pase, doctor, en una situación como la nuestra? Llevamos más de 6.000 casos ya. Sí, lo ideal es, y lo que hemos visto en los países que han tenido más éxito, es que ese número de positivos debe ser más bajo. O sea, debemos tener más pruebas y menos positivos. Pero por ahora estamos en un porcentaje que es ese, el que usted mencionó. Estamos alrededor del 18 al 22, 23% de positividad. Lo ideal es que pudiéramos bajarlo a menos del 10% y menos del 5%, es decir, muchas pruebas y tratar de captar a esas personas infectadas y a sus contactos principalmente. Yo creo que una de las cosas que debemos poner más énfasis es el seguimiento de contactos y aislamiento de esos contactos. Yo quiero que usted, con su experiencia en materia de medicina, me responda a esta pregunta. No voy a poner como ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos no es ejemplo de nada en este momento por el manejo que se le ha dado a la pandemia desde el día 1. Quizás, no sé si hoy ya corrigieron rumbo, pero Costa Rica, por ejemplo, la gente compara mucho con Costa Rica. Las cifras de Costa Rica son halagadoras. Las de Panamá preocupan. ¿Qué pasó Costa Rica? ¿Qué pasó Panamá? Si también pudiera ser que son totalmente diferentes. Panamá es un país de mucho más movimiento de gente de diferentes países en comparación con Costa Rica. Tenemos un hub de las Américas. No sé, yo no soy profesional de la medicina, pero hagamos el análisis. Sí, yo no conozco realmente lo que pasó en Costa Rica, pero sí sé los datos de Costa Rica porque los veo todos los días y hablo a veces con mis colegas de Costa Rica. Y lo que hemos visto es, uno, ellos están siguiendo sus normas de cuarentena, pero sí creo que Costa Rica no fue bombardeado como fuimos nosotros. O sea, nosotros tenemos ahora más de 111
genomas completos secuenciados del virus desde que comenzó esto en 9 de marzo, 9-10 de marzo. Y hemos visto que hemos tenido múltiples introducciones del virus de personas que salieron y que fueron a España, que fueron a Estados Unidos, muy pocos de China. Es decir, Panamá tal vez por esa facilidad del comercio, esa facilidad del turismo, de ser el hub y donde la gente llega y después sigue, Panamá fue bombardeado por todos lados, lo que hizo tal vez bastante difícil controlar tantos focos de infección por COVID. Y por eso explicaría por qué tendríamos más casos. Hay otro grupo interesante que es Uruguay. Si usted se fija, en Uruguay tiene muy pocos casos y probablemente fue lo mismo, solo tuvo una introducción de Argentina. Entonces, eso tal vez es lo que está haciendo que Panamá tenga más casos que otros países. Y lo otro es que Panamá tiene una búsqueda bastante activa de casos. Ahora mismo tenemos, imagínense, en varios lugares del interior del país, desde Metetí hasta Chiriquí. Y estoy sigo ampliando esa red. Pronto voy a tener otros sistemas que voy a poder en Changuinola, en San Félix. Estoy aumentando la capacidad de detección en el Chicho Fábrica, en el Anita Moreno, en otros lugares, fuera de la red privada que también está haciendo su trabajo. Es decir, Panamá está haciendo pruebas y eso es bueno. Explíquele al país 111 genomas del virus. ¿A qué se refiere en lenguaje panameño? Que hemos agarrado virus de personas que han estado infectadas y hemos amplificado todo ese abecedario de letras genéticas que conforman el ARN o el ácido ribonucleico del virus. Y el virus no es más que en una serie, su genoma no es más que un libro. Y este libro está formado por letras. Y las letras en la parte molecular serían los nucleótidos. Y eso tienen un orden. Y ese orden nos determina el virus si está cambiando, si no está cambiando. Si ya se volvió panameño, ya tenemos virus que le podemos decir que son panameñitos vida mía, porque ya han adquirido ciertas características propias y que podemos decir, este clado o esta cepa o este virus específico de Panamá. ¿Y por qué hacemos esta secuenciación? Hacemos esta secuenciación porque nos permite buscar grupos, clúster o conglomerados, esa es la palabra, conglomerados que tienen un mismo origen. Y así podemos determinar cómo el virus se está diseminando en diferentes regiones del país y de dónde proviene. Ok, otra pregunta que he estado observando mucho, la gente preocupada por este tema, dice que, estuve leyendo, jóvenes de 20 a 40 años están siendo de repente atacados por el virus, no muestran ningún síntoma, solo un dolor de cabeza repentino y caen. Son trasladados al hospital y resulta que sufrieron o tienen un coágulo, una trombosis, porque el virus en los jóvenes se está manifestando de esa manera. Explíqueme si en Panamá han detectado este tipo de situaciones también que ya han sido puestas a la palestra en otras naciones del mundo. Sí, tal vez yo no soy el más experto en esa área, serían los intensivistas, pero lo que sí hemos visto y lo que he hablado con especialistas en esa área es que esos cuadros de trombosis no se están viendo aquí en Panamá, por lo menos en el inicio, se está viendo ya en el paciente que está en cuidados intensivos y que pasa primero por una fase viral, después pasa por una fase inflamatoria y después viene una fase que puede asociarse a esa coagulación y trombosis y que es producto de todas estas procesos crónicos de algún tipo de infeccioso. O sea, eso es lo que yo he visto que me han dicho mis colegas aquí en Panamá y no ese efecto de que jóvenes de 20 años caen, puff, y fallecen por algún cuadro trombótico. Bien, Danilo Toro. Buenos días, doctor. Hola. Doctor, sí, siendo el Instituto Gorgas, tal vez sin duda alguna la institución de mayor prestigio investigativo en el ámbito de la salud en Panamá,
y ha hecho muchas investigaciones sobre otras enfermedades, sobre otras patologías. Y sabiendo que en Panamá hay una serie de debilidades en el ámbito de salud por lo que la gente está padeciendo en términos crónicos. La pregunta mía va orientada a poder saber qué factores de riesgos asociados a COVID-19 la institución que usted dirige está viendo como alarmantes. Aquí tenemos una importante cantidad, y usted lo va a poder precisar mucho mejor que yo, importante proporción de gente hipertensa, de gente con problemas, enfermedades crónicas renal, de diabetes. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes han estado observando que representan una debilidad para que nuestro país pueda enfrentar una serie de cosas vinculadas a COVID-19? Bueno, uno de los factores de riesgo que estamos viendo claramente es el factor de riesgo a edad. Más del 76% de los pacientes que fallecen son mayores de 40 años y muchos más mayores de 60 años. Es decir, que la edad es un factor. ¿Por qué es un factor? Porque ahí es donde empezamos a tener los problemas de salud y comorbilidades dependiendo del estilo de vida. La hipertensión es un factor de riesgo importante, porque la hipertensión a su vez está asociada a que pueda tener problemas cardíacos. Entonces, ese ya es un factor de riesgo, uno de los más importantes mencionados. El otro es diabetes, otro factor de riesgo. Obesidad, otro factor de riesgo. Pacientes que tienen también algún tipo de enfermedad subyacente, llámese algún tipo de inmunosupresión, cáncer, etcétera, que también son más susceptibles. Entonces, por un lado tenemos la susceptibilidad asociada a la misma edad, porque ya no funcionamos bien, porque en el sistema inmunológico también tenemos lo que llamamos inmunosenescencia, que es que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa también envejece. Y así como envejece, tampoco se vuelve menos eficiente contra los microorganismos. Así que por un lado tenemos el efecto edad, y por otro lado tenemos que ese efecto edad se asocia a que, como toda máquina, ya no funciona tan bien con el tiempo. Y ya vienen los problemas que pueden deberse a nuestro estilo de vida que hemos tenido, sobrepeso, como les mencionaba, diabetes, obesidad. A esas edades somos más propensos a tener cáncer. Así que todos estos factores hacen que la mortalidad o la letalidad por el coronavirus sea mayor. Doctor, dos preguntas. La primera, hablemos de posibilidades de una vacuna. ¿Cómo anda eso? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué está pasando más rápido? ¿Dónde está pasando más rápido esto de la vacuna? Y por el otro lado, si se sigue contagiando el virus de la misma manera como se ha dicho siempre, a través de gotitas. Hábleme de esos dos temas, o se ha probado que se está contagiando de otra manera. Pasemos revista nuevamente de este tema. Sí. Ahora hay más de 70 grupos desarrollando vacunas en todo el mundo. Desde China, pasando por Alemania, Israel y Estados Unidos. Incluso hay fusión de compañías farmacéuticas enormes, como, para dar un ejemplo, Sanofi con GSK, con GlaxoSmithKline, para hacer una vacuna y aprovechar lo mejor de cada uno. Y además de eso, el presidente Trump hizo unas declaraciones ayer diciendo que él quiere acelerar el proceso de desarrollo de una vacuna, tratando de que sea lo más rápido posible, y que necesita por lo menos 300 millones de dosis antes de fin de año. Yo creo que hay una carrera por conseguir y vamos a tener una vacuna. Tal vez, si queremos que se haga bien, esta llegue el próximo año. Ojalá pudiera llegar este año, realmente, pero no soy tan optimista. Y creo que esa vacuna va a llegar el próximo año y van a haber diferentes opciones. Algunas van a ser tal vez más eficientes, otras menos eficientes. Pero al final el problema de la vacuna son dos cosas: que sea segura y que sea efectiva. Y por último, de que esté disponible para todos.
porque podemos tener una vacuna que es muy buena, pero resulta que no tenemos disponibilidad para toda la cantidad de gente en el planeta que la va a necesitar. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo va a ser la especulación en cuanto al costo de esa vacuna? Esas son las cosas que a veces más me preocupan en estos tiempos de pandemia, de que a veces puede ser que haya un monopolio por ciertos países de esa vacuna y nosotros siempre los países, los de abajo, somos los que menos recibimos o la recibimos más tarde. Y en cuanto a la otra pregunta que me hizo... El tema del contagio, ¿sigue siendo igual a través del estornudo, las gotitas, no sé? Sí, sigue siendo igual, pero ahora hay nuevos estudios que también están mencionando que tal vez el virus sí tenga cierta capacidad de aerosolizar, o sea, que sí pueda crear aerosoles en ciertas circunstancias y que también tenemos con más razón seguir usando mascarillas y protegernos. O sea, ya hay cierta evidencia, son estudios recientes. Desafortunadamente, la literatura que está apareciendo actualmente no es lo que llamamos literatura revisada, o sea, peer review, gente que lo analiza. Los journals ahora sale algo y lo publican, y no necesariamente es información correcta y a los 3 meses alguien la niega. Pero hay informaciones o algunos artículos recientes que tal vez sí hay posibilidades que haya aerosoles y que esos aerosoles puedan también ser causantes de transmisión y que esos aerosoles se pueden generar no solo al momento de intubar al paciente, sino que se pueden generar desde cuando se está centrifugando la muestra y se está procesando la muestra. Entonces, con más razón hay que mantener las normas de seguridad, lavado de manos, uso de mascarillas que se han recomendado siempre. ¿Y entra por ojo, nariz o boca, doctor? Por todas. Donde haya mucosa y conjuntiva, el virus puede entrar, porque ahí va a haber células y puede infectarlas. Ya, sí, Danilo Toro. Sí, doctor. Eso que usted señala es relevante decirlo, porque siendo esta una experiencia nueva, de enero para acá se han publicado cosas en revistas científicas o por medios científicos que luego se han contradicho por la novedad de este evento. Uno de esos temas que ha estado en discusión es la posibilidad de que una persona que ya haya tenido la enfermedad vuelva a enfermarse. ¿Qué hay sobre este aspecto específicamente? La repetición de COVID en una misma persona. Eso puede ser posible en cualquier enfermedad, Danilo. Eso puede ser posible en cualquier enfermedad porque va a depender del nivel de inmunidad que uno levante. Y uno lo ve tanto en influenza como personas que han sido a veces vacunados con varicela y se me dio de nuevo, porque el nivel de anticuerpos que uno genera, y en esta enfermedad no sabemos cuánto tiempo dura, ni la eficacia, podría ser posible. Lo que sí normalmente pasa en otras enfermedades, que si a uno le llega a dar de nuevo en la misma enfermedad, normalmente el cuadro es mucho más leve, porque haberla tenido es como si se hubiera vacunado. No es lo común, son tal vez las excepciones, pero yo no niego que alguien que tal vez no pudo haber levantado una buena inmunidad, ya sea por la edad o por diferentes razones, que no haya elevado un nivel sistema de anticuerpos o de inmunidad celular, pueda estar expuesto nuevamente al virus y pueda tener un cuadro del mismo virus, pero por supuesto más leve. Ok, doctor, otra pregunta. Se cuestiona mucho el tema de el aislamiento domiciliario. Gente pasando la enfermedad en casa, cuando sabemos en Panamá que la mayoría de los panameños no tienen las condiciones, una recámara para cada uno, un baño para cada uno. Muchas veces hay barrios donde lamentablemente y por la situación económica de las personas viven hacinados, 4 personas en una misma habitación, hay un solo cuarto, hay 2 cuartos, un solo baño para todos. ¿Esto no pudiera ser una de las razones, motivos o circunstancias por la que no hemos logrado aplanar la curva? La verdad es que no sé si es así o no, pero sí
es la realidad del panameño. O sea, no esperemos que un panameño tenga una casa con 3 cuartos y pueda decir, un cuarto, vamos a separarnos, tú vas en un cuarto, yo voy en el otro cuarto, y cuando realmente hay casas de un solo cuarto. Incluso ayer estaba hablando con mi esposa y mi esposa solicitó, por ejemplo, que 2 personas que vivían, una con 7 personas adicionales, o sea, en un cuarto vivían 7 y que dio positiva, le consiguieran un hotel donde poder ir. Y la otra persona era una persona embarazada que tenía 3 niños y además cuidaba a su mamá de tercera edad, y que esa embarazada por favor trasladara también a un hotel. O sea, la idea eventualmente es que si queremos tener una buena cuarentena, lo ideal sería que hiciéramos eso, ver cómo podemos a esas personas que no tienen las condiciones de ese aislamiento, ver cómo podemos ayudarlas para que estén en otro lado y no estén contagiando o exponiendo a otras personas. Si uno ve los lugares que a veces vive la gente en Panamá, ve que familias enteras tienen un solo cuarto. Así es. ¿Y cuando queremos separarlos, cómo los separamos? Si están todos durmiendo juntos en ese mismo lugar. Un mensaje final, doctor Pascal, para este programa y todos los amigos que nos están sintonizando en este momento a nivel nacional e internacional. El mensaje final yo creo es este. Esta no es ni la primera ni la última pandemia que vamos a tener. Van a seguir porque esa es la historia natural de estos virus y estos microorganismos. Segundo, yo creo que saquemos lo mejor de esta pandemia. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado de que hay mucha gente buena en este país que ha donado, que ha aportado, que se ha comprometido por ayudar, por ejemplo, ya sea al Instituto Gorgas, al Ministerio de Salud, a otras personas. Incluso muchas personas han hecho una recomendación que yo dije, adopta a un panameño, y han apoyado a otras personas que saben que están pasando momentos difíciles. Así que vamos a poder hablar de un Panamá antes y un Panamá después del COVID-19. Y esperemos que ese después del COVID-19 salga un mejor Panamá y salgan mejores panameños. Doctor, muchísimas gracias. Un placer para nosotros tener la oportunidad de conversar con usted, un hombre de ciencias que dirige en este momento el Instituto Conmemorativo Gorgas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Un placer y muchas gracias. Bien, señoras y señores, seguimos adelante. Jorge Almengor es el viceministro de Economía y Finanzas. También vamos a tratar de tener una comunicación vía telefónica. Me avisan cuando la tengan. Señor Almengor, la primera pregunta, luego de los buenos días, es el tema de la moratoria. Yo quiero que se hable claro, conciso, preciso, lo bueno, lo malo y lo feo de la moratoria. ¿Por qué no se define esto de una vez y por todas, ya sea a favor o en contra, pero que se defina y que quede claro sobre la mesa? Adelante. Sí, buenos días Álvaro, buenos días a don Danilo Toro y a todos los panameños que nos televisan hoy. En efecto, yo creo que es sumamente importante transmitirle a la población cuál es la perspectiva del órgano ejecutivo sobre el tema de la moratoria. En particular, yo te puedo mencionar brevemente de que nosotros, desde el día 13 de marzo, que se declaró el estado de emergencia aquí en Panamá de alto riesgo, ya hemos estado tomando muchas de las acciones que han sido incluidas en una ley potencial de moratoria, entre ellas políticas públicas que van orientadas principalmente a la mayor preservación de la capacidad productiva del sector laboral panameño y por supuesto que también de los trabajos. Eso quiere decir, por ejemplo, que se ha reglamentado en mejor medida la posibilidad de suspender algunos trabajos en la empresa privada, siempre tomando en cuenta que se mantenga el vínculo laboral. Adicionalmente, el presidente esta semana anunció y así lo instruyó a través de la Autoridad de Servicios Públicos, la SEP, de que no se van a dar cortes de luz ni de servicios públicos durante el tiempo que dure esta emergencia nacional. Igualmente instruyó a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial que gire una instrucción para que no se den lanzamientos durante este periodo. De igual manera, algunas otras acciones que se han tomado
van a ir principalmente orientadas, por ejemplo, a financiar y otorgar mayores capacidades de financiamiento y reestructuración de préstamos y obligaciones bancarias, por ejemplo, en el caso también de las microfinanzas, de empresas financieras y, por supuesto, de cooperativas de ahorro y crédito. Y entre ellas, una de las noticias que resaltó esta semana es que aproximadamente 12.500 millones de balboas en obligaciones de bancos fueron reestructuradas o se han aplazado sus pagos, en algunos casos en capital e intereses, en otros casos en intereses, y los pagos mínimos en algunas obligaciones de ellas. Es importante resaltar que el 60 o 55% aproximadamente, entre el 55 y 60%, impacta directamente a la banca de consumo, es decir, a las personas, y el restante 45 a 40% impacta directamente a los comercios, que en cierta medida incide también en las personas a través de las planillas. Pero yo creo que es importante recalcar algo, Álvaro, y es que para nosotros es sumamente fundamental realizar y brindar todo el apoyo que sea necesario para que todos los panameños que estén en una condición socioeconómica afectada, que son muchísimos, tengan el menor impacto posible de esta crisis de emergencia sanitaria, y por ello el órgano ejecutivo tiene que ser muy responsable en revisar estas medidas en objeto de su posible implementación con cada una de las instancias correspondientes, llámese la Superintendencia de Bancos, la Autoridad de Servicios Públicos, las diferentes instituciones de gobierno central, para poder determinar la mejor forma de implementarlas y que ese impacto temporal, no solamente en este momento, no nos afecte en mayor medida hacia el futuro. Yo personalmente te puedo transmitir, y como te lo comentaba, me preocupa mucho que una acción generalizada de este tipo nos pueda impactar con mayor profundidad en la economía y en el sector laboral, porque ello puede incidir a que personas y compañías que tienen la capacidad de cumplir con sus obligaciones en este momento, a pesar de las circunstancias, también se acojan a beneficios que son generalizados, lo cual de una u otra manera también puede impactar en mayor suspensiones laborales y así profundizar un poco más la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico y financiero. O sea que el tema se está analizando con los distintos sectores que involucra dicha ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional de Diputados. Así es. Yo pienso y concuerdo con un gran sentir de la población de que el Ejecutivo se va a mover en los próximos días para determinar su viabilidad o no, y en caso de ser necesario la reglamentación de esta ley que ha sido aprobada como proyecto de ley en la Asamblea Nacional de Diputados en tercer debate. Ahora, no es, obviamente es importantísimo y no podemos dejar de lado el hecho de que ya el gobierno central, el órgano ejecutivo, había tomado varias de las medidas y acciones que se incluyen en este proyecto de ley. Bien, señor Armengol, uno de los sectores más afectados con lo que está pasando en este momento es la clase media. Panamá se ha caracterizado históricamente, y lo conversaba con el doctor Ernesto Pérez Valladares, desde el 1968-69 comenzó esa reestructuración y ese crecimiento de la clase media panameña. Es un país que en la región tiene una clase media importante en comparación con países donde hay ricos y pobres exclusivamente. Pero hoy esa clase media está siendo golpeada y muchos de ellos incluso están tocando puerta para ver si les toca el bono solidario, imagínense usted. Hasta eso está llegando en este momento un sector de la clase media, ya sea media baja o clase media media. Hábleme un poco de cómo vamos a resolver este tema para que no quedemos igual que otros países donde solo hay el que tiene y el que no tiene. Ciertamente, Álvaro, tanto nosotros somos productos del crecimiento de esa clase media hace varias décadas. Nuestros padres nos formaron a punta de trabajo duro, esforzado, y con la educación que pudieron darnos, y así nosotros como clase media, en algunos casos trabajadora, en algunos casos clase media baja, en algunos casos clase media un poco más alta, hemos tratado de salir adelante para darle los mejores días y mejores futuros a nuestros hijos. Por supuesto que la clase media es uno de los sectores que está siendo impactado por esta crisis de emergencia de salud, pero yo no me circunscribiría solamente a ello. Yo creo que es importante recalcar también de que a la fecha habían aproximadamente 800.000 personas, panameños,
que estaban en pobreza multidimensional, es decir, en una capa muy baja de vulnerabilidad social y de capacidad productiva, y a ellos también les impactan. Pero adicionalmente tenemos un sector productivo, como tú bien lo mencionas, que ha sido suspendido, y bajo cifras confirmadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, te puedo comentar que se han recibido solicitudes registradas de 103.000 suspensiones laborales con posibilidad de incrementar otros 15.000 más, es decir, aproximadamente 120.000 solicitudes en registro y proceso de registro, y se estima de que vamos a llegar a aproximadamente 200.000 empleos suspendidos formalmente, es decir, notificados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Eso sin contar de que la estimación es que de facto se van a suspender trabajos o se están suspendiendo trabajos sin notificarse directamente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por aproximadamente el doble de ellos, es decir, 200.000 personas de facto más las 200.000 personas registradas. Ello incide directamente a la clase media porque es un segmento de la población que cumple con obligaciones financieras, que cumple con obligaciones tributarias y que en cierta medida se esfuerza quincena a quincena para poder darle una mejor calidad de vida a su familia en particular. Nosotros, siendo responsables bajo esa perspectiva, aparte de la serie de medidas que te comento, que incluyen todo el tema de subsidio energético, la prevención de que se hagan recortes de luz, lanzamientos de viviendas y algunas otras políticas públicas que se han establecido, incluyendo obviamente el incentivo a los bancos a través del impulso mediante la reestructuración de muchos de estos financiamientos que se tienen obligaciones bancarias, tanto personales como comerciales. También es importante apoyarles a través de este programa Panamá Solidario, como tú bien lo mencionas. Y ahí te puedo comentar que hasta la fecha se han entregado aproximadamente 640.000 bonos a nivel nacional y como otros 540.000 bolsas para apoyo a nivel nacional. Eso quiere decir que hemos llegado a aproximadamente 1 millón de hogares, familias panameñas, con necesidades, pero sabemos que todavía no hemos llegado a la potencialidad de personas que necesitan este tipo de apoyo. Nosotros consideramos que, tomando en cuenta que del sector laboral, que se estima que es aproximadamente 1.800.000 personas, estamos hablando de que el 45% se dedican a la informalidad, es decir, de que al menos 800.000 personas también van a estar en una situación de necesidad social. ¿Qué se ha hecho para ello? El programa que ya venía con los bonos y las bolsas, que inició con 40 balboas, porque eran bonos que la Presidencia de la República tenía a disposición, y las bolsas se iniciaron con los productos que el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el MIDA tenían a su disposición en su stock. Luego fue avanzando hacia la entrega de bonos por 80 balboas, que nosotros estimamos, según indicadores de los analistas socioeconómicos del Ministerio de Desarrollo Social, que deben alcanzar para un periodo de 1 mes, obviamente bajo condiciones de restricción y tomando en cuenta de que algunos productos están siendo regulados bajo el control de obviamente de las ganancias que estableció el Ministerio de Comercio e Industria. Pero adicional a ello, las bolsas que se están entregando de alimentación a algunas personas a nivel nacional incluyen solamente productos locales, lo cual es importantísimo porque eso quiere decir que el gran sector agropecuario panameño está apoyando directamente a las necesidades sociales de toda nuestra ciudadanía y obviamente vendiéndonos a nosotros como Estado los productos a precios mucho más favorables de los que se venden a una cadena de distribución, lo cual incide obviamente en el costo final del producto. Adicional a esto, luego de avanzados, durante estos 50 días que nos ha tomado esta crisis de emergencia declarada, se habían estado haciendo pruebas y todo el esquema de planificación, diseño, y ya se ha implementado, como lo hizo el presidente de la República el pasado miércoles, la entrega de los bonos o vales de manera digital directamente a la cédula de los panameños. En una primera fase es importante mencionar de que va a alcanzar aproximadamente 80.000 personas, de las cuales 64.000 aproximadamente son panameños con trabajos suspendidos. Adicionalmente se está alcanzando a los billeteros que están registrados en la Lotería Nacional de Beneficencia, también artistas registrados en el Ministerio de Cultura, y por supuesto que nosotros en una siguiente fase vamos a ir incluyendo a todos esos panameños que han recibido de una u otra manera estos apoyos sociales de manera directa mediante vales o bonos físicos
y la idea es que este apoyo de 80 balboas que llega a las cédulas alcance por lo menos para un mes. Entendemos que no es suficiente, entendemos que quisiéramos más, entendemos que quisiéramos consumir algunos productos a los cuales no podemos tener acceso con esta limitación de los 80 balboas, pero dadas las condiciones y las restricciones presupuestarias, nosotros necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, dándoles un alivio para subsistencia básica en este momento de gran necesidad. ¿Qué rol va a jugar el Ministerio de Economía y Finanzas en la reactivación de la economía y hacia dónde debemos o vamos a apuntar los cañones para tratar de empezar a dinamizar la economía panameña el día D, como se plantea? Bueno, Álvaro, yo creo que lo fundamental aquí es partir de la premisa de que nosotros tenemos 10 meses desde que entramos el 1 de julio del 2019 con la administración del presidente Laurentino Cortizo haciendo un trabajo. Ese trabajo originalmente se dedicó a una reestructuración de las finanzas públicas y tratar de rescatar ese aspecto de disciplina fiscal que debe imperar en cualquier gobierno, indistingo de orientación política o de ideología. Nosotros lo estuvimos haciendo durante el año pasado, por supuesto que todos son conocedores a nivel nacional del nivel de esfuerzo que ello implicó, porque tuvimos que revisar toda la programación de gastos, de ingresos y de inversiones del Estado, no solamente para el año 2019, sino que así también ello impactó en los límites de déficit y de endeudamiento para los próximos 5 años, es decir, para el quinquenio. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros hemos estado siempre enfocados en nuestra tarea. Esto durante el último semestre del año 2019, es decir, los 6 meses que iniciaron la administración, y que en cierta medida durante los primeros 2 meses de este año 2020, enero y febrero, nosotros estábamos cumpliendo con los objetivos presupuestarios y cumpliendo contra los ingresos estimados del año 2019, los que se habían realizado. Eso quiere decir de que muchas de las acciones que nosotros habíamos tomado de manera inmediata y prioritaria ya estaban tomando efectos y ya estaban surtiendo el impacto necesario para poder ir reorientando y redinamizando esa economía panameña. Ahora, con la crisis y la pandemia que nos acarrea, obviamente que los objetivos y las estrategias van a cambiar. Eso quiere decir de que el plan de acción del presidente Laurentino Cortizo para los próximos 5 años definitivamente está en redefinición. Las inversiones prioritarias también están en redefinición. Pero lo más importante para nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas y como parte fundamental del gobierno nacional del presidente Laurentino Cortizo es garantizar que los recursos presupuestarios necesarios para hacerle frente a la crisis de salud se encuentren disponibles en el momento que sean requeridos. Esto en principal instancia va a ir orientado a las necesidades de salud, a las necesidades de seguridad social y a las necesidades del programa Panamá Solidario, como bien te lo he comentado, adicional a todo el impacto de gasto o sacrificio fiscal que implique cada una de las acciones que nosotros tomemos por ley o por decreto, como por ejemplo está el subsidio energético, que te puedo mencionar entre paréntesis que para el primer semestre del año 2020 teníamos presupuestado 40 millones y solamente por la declaratoria de emergencia y la declaratoria del subsidio para los meses de abril, mayo y junio, estamos incrementando los 70 millones adicionales, es decir, casi el doble de lo que teníamos presupuestado para este primer semestre. Nuestra obligación es garantizar esos recursos y asegurar que los recursos públicos, porque la administración pública es una cosa seria, sean administrados en la mejor medida y sean utilizados de la manera más eficaz y eficiente para que llegue a las personas que más lo necesitan, porque es de todos los panameños. Ahora, en el punto de reactivación, es importante mencionar de que es fundamental controlar la crisis de salud. Si nosotros logramos controlar la crisis de salud desde un punto de vista de posible índice de contagio, nosotros también podemos comenzar esa planificación, que ya no es solo un borrador, sino que lo estamos viendo desde una perspectiva de análisis sectorial de cada una de las actividades económicas en función de 2 variables principales. La posibilidad de contagio dependiendo de la actividad económica en particular, de baja a alta, y la posibilidad de generación económica de cada una de esas actividades económicas sectoriales de baja a alta, y obviamente agrupando a los diferentes sectores para poder determinar una regresión progresiva hacia ese nuevo normal en el que vamos a tener que vivir de ahora en adelante una vez controlemos la crisis. Ahora, también es importante mencionar algo. Hace una semana aproximadamente nosotros teníamos el índice de contagio en 0.95.
Esta semana, lamentablemente, la ministra de Salud y todo el equipo técnico de salud nos han comunicado, no solamente al Consejo de Gabinete, sino a nivel nacional, de que ese índice de contagio en promedio a nivel nacional ha vuelto al indicador de 1.1. Con lo cual, algunas provincias incluso que estaban mal han regresado a un índice menor de 1, algunas otras que estaban bien han subido a ese índice de arriba de 1. Y esto es importante que lo entienda la población, porque en la medida de que nosotros controlemos este índice por debajo de 1 en función de contagio de una persona a otra persona, nosotros podemos realmente retomar una reactivación y reapertura de los diferentes sectores, inclusive dependiendo de las provincias o las áreas geográficas donde se tenga controlado, pero también tomando en cuenta que tenemos que contar con los debidos controles de bioseguridad y por supuesto que siempre bajo la recomendación del Ministerio de Salud. Sin embargo, ya estamos pensando en eso, ya estamos tomando acciones, ya se está redefiniendo todo el presupuesto para poder abrir espacio no solamente para la emergencia. Redujimos 500 millones de balboas en gastos operativos, redujimos 1.500 millones de balboas en gastos de inversión o de capital, pero también estamos pensando en el futuro en esas inversiones que el Estado pueda dinamizar casi de inmediato, que tengan alta labor de empleomanía. Sí, Danilo, pregunta para cerrar este bloque. Sí, viceministro. Hay ropa que cuando con el tiempo y con el uso se va encogiendo y pareciera que la manta que arropa a Panamá desde el punto de vista económico está teniendo esa suerte de la ropa que se va encogiendo. Y se lo digo, señor viceministro, porque los números me siguen llamando la atención. Este es un país que ha estado teniendo como Producto Interno Bruto más de 40.000 millones de dólares. Es decir, la suma de toda la producción de bienes y servicios ha sumado eso. Y para regresar a una normalidad que nos maneje esos volúmenes, pareciera un camino muy tortuoso y muy difícil. Y lo digo ¿por qué? Porque ayer, por ejemplo, solo una sola empresa, Copa, por decirle su nombre, comunicó que ha tenido que salir a buscar 650 millones de dólares para pensar en su reaparición, en su vuelta a la operación. Si esa es la necesidad de una sola empresa, ¿cuál es la magnitud del dinero que Panamá tendrá que ir a buscar al final del camino en los próximos meses o en el próximo año? Porque si hablamos de más de 1.000 millones de dólares que el país acaba de conseguir y con lo que usted acaba de plantear en términos de cómo está el país, la gente que estaba en pobreza, la gente que se ha sumado con el desempleo, los más de 200.000 casos que va a tramitar el Ministerio de Trabajo, más los otros 200.000 que no están en trámite alguno, el panorama es prácticamente de magia, viceministro. ¿Cuál terminará siendo la cifra que nos permitirá meterle la llave al motor de la economía? Ni siquiera que ande el carro, meterle la llave al motor de la economía para los próximos meses. Gracias, Danilo. Yo creo que tú has dado en el clavo. Yo creo que es un tema fundamental entender las limitaciones y las restricciones, no solamente presupuestarias a nivel de gobierno central, sino también de la economía en general, ¿no? Y en efecto, como bien lo mencionas, empresas como Copa, que es una empresa con una robustez importante, han tenido que salir al mercado y buscar opciones de financiamiento que les permitan a ellos mitigar ese impacto que les ha creado la crisis, principalmente orientado obviamente a no tener ingresos por las condiciones que ya todos sabemos. En el caso del Estado en particular, yo te puedo mencionar que para el mes de marzo nosotros tuvimos una reducción significativa de menos 43%, 42.8, 43% de los ingresos corrientes estimados a presupuesto. Eso en cifras agregadas hasta el mes de marzo significaban una baja en la recaudación de aproximadamente 30-31% contra el presupuesto. ¿Sabes cuándo fue la última vez que tuvimos una cifra similar? Fue hace 12 años, en el año 2008. Y no dejo de mencionarte también que en ese año 2008 el presupuesto general estaba de solamente 8.800, casi 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de condiciones distintas a la economía, porque desde ese momento hasta ahora se han ejecutado algunos proyectos de inversión de infraestructura importantes, en principal instancia el de la ampliación del Canal de Panamá, que nos ha generado más ingresos de retorno de su apertura.
Asimismo, también se han producido mejoras en las condiciones productivas de toda la economía panameña en diferentes sectores económicos, algunos más, otros menos, pero hemos llegado a un momento en el que, como tú bien lo mencionas, hoy día y al cierre del año pasado, teníamos un Producto Interno Bruto de aproximadamente 68.000, 69.000 millones de balboas generados entre el sector público, sector privado, local e internacional, incluyendo inversión extranjera directa y, por supuesto, que el consumo de las personas. A cierre de abril, y obviamente las cifras van a ser estimadas ya para ser publicadas en esta semana que viene, nosotros estamos estimando una baja en la recaudación, ya no de menos 43%, como te mencioné en marzo, ahora será de menos 55%, lo cual nos va a llevar en acumulado a que abril, es decir, los primeros 4 meses del año, el Estado ingresó en sus arcas, en su cuenta, en su caja, 30% menos aproximado de los ingresos que debía haber ingresado para poder operar. Eso incluye gastos de corrientes, así como gastos de capital o de inversión. Las estimaciones, como tú bien lo dices, no es que sean mágicas, sino que es imposible determinar la profundidad y la extensión en el tiempo que nos va a demorar y a impactar esta crisis de emergencia. Nosotros, sin embargo, estamos trabajando en diferentes escenarios y uno de ellos incluye, por ejemplo, de que en los ingresos corrientes el Estado va a tener un impacto hacia final del año, considerando que obviamente deberíamos ir reactivando algunos sectores o comenzando a propulsar esa reactivación económica de aproximadamente menos 40% de los ingresos que tenemos estimados y presupuestados para todo el año. En cuanto al Producto Interno Bruto, por supuesto que se han visto algunas estimaciones de organismos multilaterales, también algunas empresas locales de análisis financiero y económico han dado sus cifras. Nosotros también estamos viendo escenarios en los cuales probablemente el Estado va a tener un decrecimiento, porque la realidad es que a nivel global todas las economías muy probablemente van a tener un decrecimiento con respecto al año anterior. En el caso nuestro se estima de que sea no menos del 2%. Y eso va a tener un impacto profundo en las capacidades productivas de la economía panameña. Pero sin lugar a dudas, como tú lo mencionas, lo más importante es atacar aquellos sectores económicos que tienen una capacidad productiva más inmediata, dependiendo de las condiciones de interacción económica, tanto a nivel local como a nivel internacional, pero también entender algo. Esta situación llegó para quedarse en la forma en la que nosotros vamos a tener que interactuar, no solo personal, sino comercial, financiera y económicamente entre todos a nivel global y a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que movernos hacia nuevos sectores productivos. Me parece interesante, por ejemplo, que el ministro de Comercio e Industrias presentó en gabinete, y así fue aprobado, un proyecto de ley que promueve la sede de empresas multinacionales ampliadas, incluyendo los sectores productivos en manufactura, en industria y demás. Y también tenemos que propulsar mucho la digitalización, que ya hemos dado un gran paso con el proyecto Panamá Solidario para hacer pago a través de la sede. Bueno, ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros este bloque de debate abierto dominical. Seguiremos en contacto, evidentemente, ante la situación que vive el país y el mundo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Amigos, avanzamos, estamos en debate abierto dominical. Ahora establecemos comunicación con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Estamos en mayo, arrancando el mes de mayo, época en que celebramos el mundo, el Día del Trabajador. ¿Es el Día del Trabajador o del Trabajo? Del trabajador. Del trabajador. Así es. Día del Obrero, ese es el nombre internacional. Pero un día del trabajador o del obrero donde nos enfrentamos a una situación muy complicada, ya que hay muchísimos trabajadores en Panamá y el mundo que están perdiendo sus puestos de trabajo a causa de una guerra donde el enemigo es invisible, el coronavirus. Ministra, para usted, ¿qué significa todo esto y el impacto que esto está teniendo en Panamá en estos momentos? Bueno, gracias Álvaro. En primer lugar, buenos días a todos los que no tienen la oportunidad de vernos y escucharnos.
Creo que debo partir con felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Recién acaba de pasar el 1 de mayo y creo que es importante resaltar esta fecha en estos momentos, así como lo plantea, sobre todo porque se hace necesario establecer los diálogos necesarios entre este sector empleador y trabajador para poder trabajar en la construcción de este país. Fíjate, interesante, nosotros hemos instalado este 1 de mayo la comisión que establece un diálogo sobre la mesa de economía laboral que hemos establecido desde el Ministerio de Trabajo y que la hemos elevado a una resolución ministerial. Con el presidente de la República hemos instalado esta comisión que nos permite precisamente trabajar en ese diálogo nacional con los interlocutores del mundo del trabajo. Se hace necesario más que nunca en medio de esta pandemia que Panamá no se escapa, que nosotros podamos mantener esa comunicación y poder en consenso, en conjunto, tratar de buscar los mecanismos para poder seguir trabajando en función de que podamos garantizar los trabajos, la cantidad de trabajos, la calidad del trabajo del panameño y sobre todo sin abandonar a los sectores más vulnerables del país. Así que pienso que este mes es un mes importante en materia laboral, no solamente por la fecha que estamos celebrando en un momento tan difícil, sino porque también es un momento donde se hace necesario que podamos seguir muy de cerca el comportamiento de este virus, los protocolos de salud y también tomar las decisiones que tengamos que tomar en materia laboral y económica para poder nosotros ir cuidando el sector y poder trabajando en función del beneficio de ambos sectores para poder proteger a nuestro país. Ministra, creo que hay consenso en que el sector al que hay que apostar el día de es a la construcción inicialmente. Aquí se planteó que iba a ser el primer, quizás, sector que iba a reincorporarse. Ahora se le da un mes más de prórroga o de suspensión. ¿Cómo va esto? ¿Va a comenzar la construcción? ¿No va a comenzar la construcción? ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? Álvaro, es necesario tener en cuenta que cada uno de los pasos que nosotros damos va aunado precisamente al momento y a los tiempos que nos indican los protocolos de salud. En efecto, este es un sector económico muy importante que nosotros vemos como positivo para reactivar la economía. En estos momentos hemos prorrogado este sector para poder abrir el sector económico un mes más. Esto puede interrumpirse o puede alargarse. Va a depender precisamente de esa campaña que el Ministerio de Salud nos insiste que nos quedemos en casa y que podamos tomar los protocolos correspondientes. Ahora bien, nosotros estamos trabajando tanto con CAPAC como los otros sectores en acuerdos. Hemos llegado a acuerdo, como sabes, para poder ir protegiendo a los trabajadores del sector y poder darle la garantía de que ellos puedan tener cómo solventar los gastos, no solamente de alimentación, sino de medicamentos, que es un poco lo que estamos garantizando. Hemos llegado a acuerdos históricos en momentos históricos realmente, porque el primer acuerdo que se da el 20 de marzo se logra en 3 horas. Este último acuerdo realmente demoramos 2 jornadas largas, pero pudimos llegar a un acuerdo en donde se mostró en la mesa solidaridad y sobre todo la necesidad de poder apoyarnos como panameños. Así que esto va definitivamente muy ligado a lo que nos establezcan los protocolos de salud y a cómo podamos nosotros revisar el comportamiento de este virus en el país. Tengo 2 preguntas, luego Danilo. La primera, ¿los empleadores están obligados a pagar la primera partida del 13º mes, a pesar de que los contratos hayan sido suspendidos? 1. Y la segunda, muchos empresarios, comerciantes, empleadores, como queramos llamarle, al retorno no van a poder arrancar con el 100% de los trabajadores y le quedan 2 opciones: o mantener los contratos suspendidos de una parte o liquidar, porque evidentemente la economía va a reactivarse muy lentamente. ¿Qué hacer en ese caso? Fíjate,
Nosotros claramente establecimos que sí, hay una obligación. El 13º mes es una prestación que está establecida en las normas legales constitucionales de este país y hay una obligación de pagarla. Ya nosotros hemos, como Ministerio de Trabajo, anunciado y hemos orientado tanto a las empresas como a los trabajadores en función de esto. Y en la segunda pregunta te diría que tenemos 3 opciones. En efecto, hay una opción que es suspensión. La que nosotros apostamos también es que se den acuerdos en las empresas y que podamos negociar entre ambas partes las jornadas laborales, que también recuerdas que fue reglamentada en el decreto 71, que nosotros pudimos aportarle a los trabajadores esta primera opción y a las empresas para poder llegar a los acuerdos correspondientes y acordar las jornadas laborales. Y en la última instancia es la que planteaste, que para nosotros garantiza realmente que nosotros entremos en el detrimento de las relaciones laborales, pero reconociendo precisamente esta realidad es que nosotros hemos instalado esta mesa y estamos buscando opciones entre los sectores que son los interlocutores laborales para poder, en la medida de lo posible, no lesionar y no perjudicar a los trabajadores, reconociendo también que si no hay empresa, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, no hay empresa, y que es una relación que se mantiene en conjunto y que nosotros necesitamos, por supuesto, desde el gobierno nacional también apostar y apoyar desde nuestra posición para poder que se mantengan las relaciones laborales y no perjudicar a los panameños. O sea, las dos que yo planteé son legales. Llegar el tema de mantener suspendidos algunos de los contratos, eso es viable hasta que vaya mejorando la situación y trabajar con parte del equipo. La otra, la liquidación que está contemplada en el Código de Trabajo en base al cumplimiento de algunos temas, y la otra, la negociación entre la empresa y los trabajadores. Eso es lo que usted me está diciendo. Así es, Álvaro. Recuerda que el Código de Trabajo establece en tiempos normales una reglamentación y establece el procedimiento para la suspensión del contrato, que no va más allá de 15 días. Nosotros lo que hemos hecho en el decreto 81 es reglamentar ese artículo para poder tener la posibilidad, de acuerdo a lo que estamos viviendo en el país, de prorrogarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Ya han pasado un término de 30 días, hemos nuevamente prorrogado a otro término de 30 días para las suspensiones de los contratos. Normalmente, cuando tú vas al Código de Trabajo, te establece un término para poder establecer las suspensiones de los contratos definido. Nosotros, con este decreto, de acuerdo al estado de emergencia, hemos reglamentado este decreto y también hemos reglamentado lo que es la jornada laboral. Y hemos también proporcionado un formulario donde en común acuerdo de las partes y en los casos en que las empresas tengan sindicatos, tengan que llenar este requisito y nosotros podemos entonces tramitarlo en la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Danilo. Así es. Buenos días, señora ministra. La segunda pregunta que hizo Álvaro me obliga a plantear una pregunta muy relacionada con esto. Dado que la vuelta a la nueva normalidad no va a tener una percepción de reinicio laboral inmediato para la enorme cantidad de personas que se están quedando sin empleo, mi pregunta es esta: ¿ve el ministerio a su cargo que la vía a seguir será las reglamentaciones y los decretos, o darle fundamento a los acuerdos, o atisba usted, ve en el panorama suyo que el Código de Trabajo necesitará revisarse en algún aspecto de todo esto que estamos aprendiendo con COVID? Segunda pregunta: si estamos previendo que 120.000 personas registren la suspensión laboral, o haya 120.000 registros de suspensión laboral, al menos eso, y posiblemente mucho más de eso, la presión que el Ministerio de Trabajo va a tener, tanto para que estos se registren como para que esto vuelva, deberá crearle al Ministerio de Trabajo una capacidad de concertación y de acuerdos operativos. ¿Tiene su ministerio la cantidad de gente,
la cantidad de personal capacitado para todo lo nuevo que va a requerir en materia de acuerdos y de componendas y de reacomodo del sector laboral y del sector obrero? Gracias, Danilo. En efecto, fíjate, tenemos el personal capacitado y profesional para afrontar, como lo hemos hecho hasta ahora, cada uno de los retos que se ha planteado en materia laboral. Creo que se hace necesario establecer y seguir trabajando en lo que hemos trabajado hasta ahora durante estos meses, que es en el diálogo, un diálogo sincero, honesto con cada uno de los sectores, que nos ha llevado no solamente a tener reuniones desde la comisión tripartita, donde participan todos los sectores, sino que también a instalar esta mesa económica laboral donde están representados todos los sectores y que es más amplia, y que hemos contado con la moderación de universidades privadas para poder hacer de esta mesa realmente una mesa donde podamos escuchar a todos los sectores y que podamos reflexionar en un momento importante, pero también en un momento definido, en tiempos definidos. Esta es una comisión temporal y en efecto nos ha servido para nosotros visualizar lo que tenemos. Danilo, te digo algo, nosotros todas las decisiones que hemos tomado hasta este momento en materia laboral están contempladas, no solamente por los lineamientos que ha dado la Organización Internacional del Trabajo, sino que el Código de Trabajo de nuestro país nos ha permitido tomar las decisiones de una manera eficiente y eficaz. Porque tanto la suspensión de los contratos como las jornadas laborales están contempladas dentro del Código de Trabajo. Y creo que en estos momentos hablar de una reforma al Código es muy prematuro. Yo creo que nosotros tenemos que establecer este diálogo con los interlocutores y de aquí van a salir muchas, pero muchas ideas sobre la perspectiva que nosotros tenemos en materia laboral en el país. Pero recuerda que esta materia no puede ir desvinculada del tema económico. Entonces, en esta mesa nosotros vamos a tener la oportunidad de articular y de tomar las decisiones de que el presidente y la Mesa Económica Nacional también pueda contar con estos insumos que vamos a trabajar aquí y poder entonces ir estableciendo el camino y los lineamientos a corto plazo que nosotros vamos a ir tomando sin desconocer que ya el gobierno nacional ha tomado y está tomando algunas medidas en función de la economía. Yo creo que nosotros debemos ser muy responsables con este tema, sobre todo porque esta medida de la suspensión de los contratos lleva consigo también el beneficio de que las personas que están con sus contratos suspendidos puedan accesar a lo que es el bono solidario. Ya vieron que el presidente anunció la semana pasada lo que es el cobro mediante la cédula de identidad personal, que se convierte en una tarjeta de débito. Y creo que esto es una experiencia que nosotros estamos viviendo en este país y que debemos tomar como una bancarización del sector. Fíjate que hay muchas personas que no tienen acceso a cuentas bancarias y con esto nosotros estamos logrando no solamente que esas personas que nunca han tenido acceso a esas cuentas, sino que son sectores económicos difíciles por el tema de los créditos, puedan accesar no solamente y estén dentro de la base del Banco Nacional con quien se ha hecho un convenio para esto, sino también con el Tribunal Electoral que nos ha prestado un apoyo importantísimo para poder lograr que esto se lleve a cabo. Última pregunta y no tengo tiempo, pero es importante. Los que están suspendidos de los contratos, todos los trabajadores que se les ha suspendido el contrato, ya están automáticamente en la base de datos para este vale o bono solidario a través de la cédula, señora ministra. Álvaro, debo explicarte algo. Todas las personas todas las empresas que hayan presentado sus solicitudes de contrato suspendido y que éstas hayan sido procesadas y aprobadas en la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo aparecerán en las datas. Ahora bien, fíjate que hemos tenido algunas llamadas donde se ha planteado que no se aparecen, hay algunas personas que no aparecen. Esto puede ser por varias situaciones. Uno, hay que revisar dónde se envió la solicitud
de la suspensión del contrato, porque, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo es solicitudessede@mitradel.gov.pa y en las provincias solicitudeschiriquí@mitradel.gov.pa, o sea, las solicitudes Colón. Entonces, hay un margen de un porcentaje que hemos detectado que también al momento de incluir la información de las cédulas están erradas y no hemos podido. Entonces, hemos podido cruzar la información y por eso no están apareciendo en la base de datos de esta primera fase, que es importante. Esto es una entrega, es un alivio que se le está entregando también al sector, pero es una primera fase. Entonces, estamos cubriendo este porcentaje, pero sí, nosotros desde el Ministerio de Trabajo pasamos la data al Ministerio de la Presidencia, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, donde se hacen los cruces correspondientes con los programas existentes. Recuerda que también el decreto 400 establecía claramente quiénes eran los beneficiarios. Por ejemplo, quiero darte un dato, tenemos en esa data un 3% que son de jubilados. Los jubilados no entran como beneficiarios, es decir, que hay jubilados que tienen contratos suspendidos, pero también hay un porcentaje que son personas que, si bien es cierto, tienen contratos suspendidos, viven en áreas que no llegan las 135 supermercados que tenemos habilitados. Recuerda que hay una restricción de movilidad. A esas personas se le trabajará desde el bono que se ha estado entregando o las bolsas de comida para poder subsanar y darle la respuesta a cada uno de ellos. Ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros este día de debate abierto, hablando un poco del tema laboral en Panamá. Vamos al cambio y regresamos. Carlos Roñoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario y quien ha estado también en toda esta logística de entrega de la ayuda solidaria, el bono solidario, el programa solidario, como quieran llamarle, a la población más vulnerable de este país. Gracias, viceministro, por acompañarnos en el día de hoy. Hasta el momento, ¿cuántas bolsas de comida tiene las cifras? ¿Se han entregado? ¿Qué áreas han cubierto? ¿Qué áreas no han cubierto? Ahora se plantea por parte del presidente de la República y su equipo la entrega o convertir la cédula en una especie de tarjeta de débito con la que podrás comprar en los supermercados. Hábleme de toda esta operación. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Nosotros hasta el momento hemos entregado 550.000 bolsas de alimentos y 545.000 vales en el formato anterior, que era el vale físico, pongámoslo de esta manera. Como bien lo señalas, al final esto es un alivio dentro de esta terrible situación que estamos viviendo en Panamá. Hemos repartido bolsas y vales a lo largo y ancho del país y, como sabes, hoy arrancamos con la entrega aproximadamente de 80.000 vales electrónicos que se van a hacer efectivos a través de la cédula de identidad personal, con lo cual se garantiza la transparencia y el destinatario correcto, además de que se regula lo que se puede comprar. Hay algunos artículos que son los que están dentro del decreto que firmó el presidente de Panamá Solidario, que son los que podemos adquirir a través de los 80 balboas que se van a acreditar en las cédulas de estos primeros 80.000 panameños y extranjeros con cédulas de identidad personal. O sea, tú no puedes con el bono ni con el vale que se entregó comprar lo que te dé la gana en el supermercado. Hay una lista de artículos específicos de primera necesidad que son los que se pueden adquirir. Correcto. Bueno, con ninguno de los dos se deben adquirir artículos que estén fuera, por ejemplo, licor o bueno, ahora mismo tenemos la veda, pero si no estuviésemos en veda, no puedes adquirir un artículo que no tenga que ver con la primera necesidad, básicamente alimentos y artículos, medicinas y también artículos de limpieza. Ahora con el vale electrónico es mucho más efectivo este control porque ni siquiera vas a poder comprarlo en la caja registradora,
con el dinero que aporta el gobierno a través de Panamá Solidario. Están vedados estos artículos y no vas a poder realizar la transacción. Con un vale físico es un poquito más difícil de controlar esto, pero tampoco está destinado para artículos que no sean de alimenticios y de primera necesidad. Hay una primera lista que ya está en el sistema, ya he recibido información de muchas personas de esa lista que han sido beneficiadas con con el aporte del dinero en la cédula. ¿Habrá otra segunda o tercera? ¿Y cuándo se hará efectiva, ministro? Gracias. Bueno, el presidente ayer comentó que hoy se hace efectiva la primera fase del programa, que es la masificación a través del bono electrónico de Panamá Solidario. Además, es importante resaltar que con la acreditación del dinero a través de la cédula se evita también el riesgo de contagio, que anteriormente a través del bono físico tenemos que ir de casa en casa entregándolo a través de voluntarios, y esto incrementa el riesgo tanto para los que están en casa como para los que nos apoyan solidariamente con el voluntariado. La próxima entrega que anunció el presidente se va a dar a 60,000 familias el 15 de mayo en la ciudad de Colón. Debo resaltar que nosotros seguimos aquí en el Centro de Convenciones Atlapa, en Chiriquí y en Divisa, confeccionando bolsas de alimentos que van también a aliviar esta situación en que vive sobre todo aquellas familias que están en áreas de difícil acceso. En esta primera fase se está poniendo dinero en la cédula a gente de todas partes del país, o exclusivamente un sector. Y segundo, en áreas bien apartadas como las comarcas y campos del interior de la República, ¿cómo va a funcionar? O si se va a seguir con la bolsa, el vale, o va a trabajarse la cédula. Buscando la efectividad y la eficiencia del programa para aquellas áreas, como por ejemplo el Panamá de las comarcas o el Panamá rural campesino, se va a seguir otorgando la bolsa de alimentos, ya que no hay suficientes comercios que puedan, cerca de la familia que reciba el bono, a donde se puedan hacer efectivos. La primera pregunta que hiciste, lo que se ha utilizado es la base de datos que maneja el Ministerio de Trabajo con aquellos panameños que fueron cesados en sus funciones y fueron reportados debidamente por los empleadores. Hay algunos trabajadores que por algún motivo, por algún error de repente en la empresa o algún dato dado equivocadamente, quizás no aparezcan en esta primera fase, y es importante que puedan acceder. Lo pueden hacer telefónicamente a través de la central del 140, y ahí se les puede indicar si están o no dentro del programa, y si hay algún error también buscar la manera de corregirlo para que puedan entrar dentro de los beneficiarios. Pero inicialmente están los panameños que fueron reportados por las empresas y se han cesado se han suspendido sus contratos de trabajo conforme fue regulado por la ministra Doris Zapata y su equipo. Sí, pero en esta primera fase, tengo entendido, hay muchos trabajadores que todavía no han entrado, aunque no se haya cometido ningún error en los datos suministrados por la empresa. ¿Es así, señor ministro? Los trabajadores que estén dentro de esa base de datos, independientemente del lugar donde vivan, son acreedores al bono de 80 balboas. Son aproximadamente 84,000, si mi memoria no me falla, los de esta primera fase del programa del bono electrónico a través de la cédula. Independientemente a dónde trabajemos y vivamos, si fuimos reportados al Ministerio de Trabajo, van a recibir el bono en esta primera fase, y es importante que lo validen a través de la página de Panamá Solidario, la página de la AIG también, y sobre todo el número 140, donde se le puede dar mayor información y orientación al respecto. Danilo Toro pregunta. Buen día, señor ministro.
todo parece indicar que la cifra de personas que van a requerir de este apoyo importantísimo va a ir en aumento. Es decir, lo que se previó de un principio no va a ser así, porque la gente cesante, la gente desempleada va a ir creciendo. ¿Está el sistema actual capacitado para ir alimentándose del crecimiento de esta población impactada o afectada por el COVID? Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta. Las bolsas también, como bien usted ha explicado, se siguen haciendo. Y todo pareciera indicar, tengo la impresión de que la repartición de bolsas va a aumentar también. ¿Hay disponibilidad de los productos que están siendo metidos en la bolsa? Y de paso aprovecho para preguntarle sobre el grado de disponibilidad o de oferta que están teniendo los productores agropecuarios del país. Bueno, en primer lugar, esta crisis nos obliga a nosotros a reinventar muchos de los sistemas día a día. Efectivamente, nosotros estamos previendo un incremento importante en la cantidad de panameños que reciban el bono a través de la cédula. Lo más importante es que tenemos un sistema que fue desarrollado por la AIG, liderizada por el ingeniero Oliva, que es algo completamente panameñizado, es una solución muy dada con el talento panameño en estas circunstancias tan difíciles, algo que realmente innova y sobre todo garantiza la objetividad en la entrega del bono. Así que sí se va a ir, esto es un sistema que va a tener que ir creciendo y se están tomando en cuenta esas nuevas necesidades para que los sistemas estén alineados y puedan responder. Lo importante es que hoy son 84,000 las familias panameñas que han recibido en forma automática a través de la cédula de identidad personal los 80 balboas. Como mencionaba, en 15 días se va a entregar a los residentes del circuito 3.1 en la ciudad de Colón, que sabemos que están esperando con el bono para poder satisfacer las necesidades básicas en los supermercados y abarroterías. Es importante señalar que tenemos las grandes cadenas de supermercados ya están afiliadas al programa y la AIG sigue trabajando para que las abarroterías, utilizando la tecnología disponible, puedan hacer efectivo, el bono en sus respectivos locales. Así que este es un trabajo en marcha que todos los días evoluciona. Por la parte nuestra, en cuanto a alimentos, como lo dijo el presidente ayer, nadie sabe con certeza cuándo va a terminar la crisis y cuándo vamos a terminar nosotros de apoyar, aliviar en cierta forma todas las angustias que tenemos a través del programa Panamá Solidario. Por eso hemos utilizado en forma prudente el inventario de productos, tanto nacionales como los que necesitamos importar para garantizar el suministro y la seguridad alimentaria. En el tema más relevante, por ejemplo, que es el arroz, el 20 de marzo se autorizó, luego de un debate en la cadena agroalimentaria del arroz, la importación de 2.3 millones de quintales de arroz que vienen de Sudamérica. Esos quintales van a estar llegando ya aproximadamente en 10 días, empiezan a llegar los barcos y con eso complementamos la oferta que da la producción nacional. Ayer estuvo el ministro Valderrama en Chepo, iniciando la siembra del arroz que va a ser cosechado entre agosto y octubre de este año. Así que ese inventario es llevado con mucha precisión por parte del ministerio y nos apoyamos también los gremios de productores. Y finalmente la pregunta que tiene que ver con el productor nacional, nosotros sí estamos comprando producto nacional fresco, estamos comprando diversos productos y en distintas provincias. Algunos de estos productos los incorporamos como complemento a la bolsa y estamos entregando, sin embargo la logística nos ha costado un poco y la estamos afinando para poder entregar producto fresco nacional conjuntamente con la bolsa que, bueno, ya todos conocemos de productos secos.
se está comprando al mejor precio disponible. Esto es importante señalarlo porque tampoco se trata, profesor, de aprovecharnos ahora de una desesperación del productor agropecuario. Se nos ha criticado injustamente, pero entendemos porque tiene otra visión, digamos, de lo que debe ser el agro. Los adversarios políticos que nos critican, por ejemplo, en el caso del arroz. Nosotros podríamos comprar, aprovechándonos de la situación, obligar al productor a vendernos a un precio por debajo de su costo y una ganancia razonable. Pero nosotros no podemos promover esa especulación, ese aprovechamiento de una situación delicada del productor. Por ejemplo, de papaya que estamos empezando a comprar. Si no te compras la papaya, se va a dañar. Entonces yo puedo comprar eso por la mitad del precio, pero le estoy haciendo daño al productor que queremos que siga en la actividad. Entonces, estamos utilizando como referencia para el producto nacional lo que está en el mercado. Y por el otro lado, estamos pidiéndole, ANAVIP es un buen ejemplo, ANAVIP nos está vendiendo el pollo distribuido, utilizando sus vehículos y la cadena de frío para que a la par de que estén las bolsas, esté un carro de cualquier avícola, de miembro de ANAVIP, que es la Asociación Nacional de Avicultores, y podamos entregar productos congelados en forma inmediata. Así que esto es un proceso de evolución continua y sí estamos apoyando al productor y le estamos pagando un precio justo y razonable. Se acabó el tiempo. Un minuto, ministro. Hemos visto gente botando tomates, regalando papas, regalando pollos, botando al tinaco de la basura pollos chiquitos, pollitos, lo vimos. No sé si eso es cierto y si se puede, da dolor ver cómo matas a un animalito pudiéndolo regalar, no sé. Bueno, es una situación delicada y que definitivamente nos duele cada vez que lo vemos, por eso estamos tratando de incorporar producto nacional dentro del Plan Panamá Solidario. Tenemos un contrato, un convenio con la Asociación Nacional de Avicultores, también con los porcinocultores, los ganaderos, para poder apoyar en esto. No debería perderse alimento, pero hay una realidad y es que no podemos comprarles tampoco el 100% a todos los productores. Sin embargo, cada vez que nos da una voz de alerta, nosotros actuamos y a través de nuestros directores regionales y de Lima también, llegamos al productor para evitar este desperdicio en este tiempo de crisis. Muchísimas gracias, señor viceministro de Desarrollo Agropecuario, por ilustrarnos un poco sobre este tema de actualidad nacional. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, estamos aquí con el señor Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, aquí en Debate Abierto Dominical. ¿Por qué? Porque hemos visto sendos comunicados del Consejo Nacional de la Empresa Privada relacionados con la situación que está viviendo el país. Uno de ellos, Danilo y amigos televidentes y radioescucha, va en la dirección de el retorno dosificadamente, diría yo, a la realidad nacional, el reactivamiento o la reactivación, perdón, de la economía. Y el otro, frente a las denuncias de falta de transparencia y posibles sobrecostos o sobreprecios que se han venido registrando en las compras que están dándose desde el Ministerio de la Presidencia. Bienvenido, señor de la Lastra, y gracias por acompañarnos. Los micrófonos y las cámaras son suyas. Muchas gracias, don Álvaro, don Danilo. Muy buenos días a todos los televidentes. Ciertamente para nosotros es motivo de gran preocupación los últimos incidentes que se han dado, pero más que todo quisiéramos poner esto en un tema en perspectiva, este tema, ¿no? La pandemia es un tema generalizado, no es algo que buscamos, no es algo que creamos realmente. Sin embargo, estamos siendo afectados, impactados muy negativamente. Todos, y repito, todos en el planeta tenemos temor, pánico si se quiere. Sin embargo, hay diferentes formas de reaccionar ante este temor.
Entonces nosotros hemos escogido la vía de ser productivos, proactivos, tratar de valorar la vida de las personas, pero paralelamente tratar de ofrecer unas soluciones al tema económico, que al final del día lo que buscamos es el sostenimiento de las familias panameñas. Esto tiene que quedar muy claro. Desafortunadamente se han visto pues comentarios negativos en contra de una y otra y se ha formado una lucha de clases, y yo creo que en este momento de gran preocupación, de gran zozobra, todos sin excepción debemos eliminar las agendas personales y dedicarnos a un bien común. El bien común es salir lo mejor librado de esta pandemia y reactivar posteriormente la economía. Ese es un mensaje muy claro a todas aquellas personas o empresas que están lucrando inescrupulosamente, un serio llamado de atención, y no solamente eso, porque es bochornoso, pero también instamos a las autoridades que hagan su trabajo, cumplan su labor fiscalizadora y lleven esto a que se puedan lograr penalidades a estas personas que están abusando sistemáticamente de este llamado proceso o situación de emergencia. Sí, el tema de la vuelta, ¿cómo hacerlo? ¿Qué plantean ustedes? ¿El retorno? Bueno, nosotros, por supuesto que sí. Nosotros estamos muy claros. La salud es lo primero. No hay la menor duda. La persona que insiste en que no, definitivamente que no tiene los pies en la tierra. La salud es lo primero porque es lo que permite al individuo accesar plazas de trabajo, enriquecer un país, potenciar sus empresas. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, lo que hemos estado diciendo, que desafortunadamente se saca de contexto, es que paralelo a las medidas sanitarias físicas del individuo, también necesitamos tomar precauciones para el día en que tengamos que restablecer la economía y que la misma no termine perdiendo todas las plazas de trabajo que se están anticipando. Recordemos que pre-pandemia teníamos un 7.1% de desempleo. Eso equivale a decir aproximadamente 146,000 plazas de trabajo. Se estiman, algunos dicen que es conservador, otros que es totalmente dantesca la figura, pero se estima de que puede haber un 20% de desempleo. Eso equivaldría a casi 500,000, 420,000 personas desempleadas. Eso no es para nada aceptable. Nosotros tenemos una población activa, una población ocupada, de casi 2 millones. Si a eso le restamos estos porcentajes o estas cantidades y impactamos también la informalidad, aquellas personas que están trabajando, que necesitan llevar el sustento de su trabajo todos los días, salir a la calle para poner la comida en los hogares de sus respectivas casas. Estamos hablando de que en informalidad teníamos aproximadamente 753,000 personas. Todo este universo, todas esas cifras, y pueden maquillarlas, pueden decir, argumentar posiciones en contra, pero esto nos deja que estamos sumamente preocupados por aproximadamente 1.600.000 personas que hasta el año pasado tenían un trabajo, tenían unos ingresos, tenían la fuente de ingresos. Eso para nosotros es sumamente preocupante y por eso es que insistimos, basta ya de todas esas agendas personales, entendemos el pánico que esto está causando, volvemos al tema principal. Muchas personas reaccionan de diferentes modalidades, con diferentes modalidades o de diferentes formas ante el temor, ante el miedo, pero aprendamos y entendamos que la única solución a esta crisis es que si todos los sectores, sector laboral, sector privado y sector del gobierno, trabajamos en conjunto para lograr salir lo más airosos, preservar la vida, conservar la vida de todos los ciudadanos, paralelamente a eso, preservar las plazas de trabajo, robustecer a las empresas para que puedan a su vez generar mayores plazas de trabajo. Y no hay duda, y el mensaje que hemos dado desde un principio es, esta es una situación, la pandemia, muy delicada, muy complicada e inédita, nunca antes lo habíamos visto, pero no hay oportunidad ni lugar para demagogias y dobles agendas. Necesitamos unir esfuerzos de una vez por todas. Aquí hay gente, don Julio, que está de manera muy disimulada o de manera muy sutil
llamando a la o planteando dentro de las redes sociales desestabilización. Otros hemos visto abiertamente haciendo llamados a la desobediencia. Y esto es muy peligroso en una situación como la que estamos y una coyuntura como la que estamos en estos momentos, donde lo que hemos venido planteando, los que creemos en la democracia y en la institucionalidad, es que tenemos que remar todos hacia adelante o vamos a quedar peor que como quedó Haití después del terremoto grande ese que hubo hace algunos años atrás. Y yo no sé si hay aquellos especialistas en pescar en río revuelto que lo que les encanta es promover el caos para ver qué sacan de ese caos. Y eso nos puede llevar al desastre como país. ¿Ustedes como empresa privada no están sintiendo que hay gente en esa dirección? Por supuesto que sí, es desafortunado y lastimoso. Volvemos al punto de vamos a darle el beneficio de la duda a todas aquellas personas que han sido detractores y están sembrando caos y creando caos, de que esa es su forma de manejar el estrés. Sin embargo, tenemos que hacer un reproche serio y sincero a todas esas personas. Así no se construye patria, así no levantamos nuestra economía, así no levantamos al país. Tenemos que olvidar esas posiciones totalmente personales y dobles agendas que en nada están contribuyendo. Este llamado de desestabilización, de anarquía. Nosotros somos personas de ley y orden. Nosotros necesitamos asegurarnos que el gobierno trabaje eficientemente y los ciudadanos obedezcamos. Creemos que las medidas que se han tomado a la fecha son las correctas, están en la dirección, si se quiere, acertada. Sin embargo, aceptamos que pueden haber correctivos, no hay problema en hacerlos, pero yo creo que de allí a ponderar de que necesitamos formar un caos colectivo y desobediencia civil, eso sería el acabose o el desastre nunca visto. Todo país se rige bajo leyes, principios que debemos respetar. Acatemos las instrucciones que nos da el gobierno. Habrá momentos para críticas posteriormente, pero por ahora lo que cuenta, vuelvo y repito, es empáticamente solidarizarnos con la salud del pueblo panameño y paralelamente establecer medidas que poco a poco nos conduzcan a esa reapertura y posterior reactivación de nuestra economía. Danilo Toro, pregunta. Sí, buenos días, señor de la Lastra. Dos preguntitas. Buenos días. La primera, volver a activar a las empresas, volver a activar la rueda económica del país y que las empresas tengan la capacidad de poder convocar a su fuerza laboral, sin duda alguna va a exigir que recurran al crédito, que las empresas, que toda la comunidad empresarial le toque la puerta al crédito. En este sentido tengo dos preguntas. La primera, ¿ve usted desde su perspectiva como dirigente empresarial la posibilidad de que la banca panameña, el sistema bancario panameño, pueda cubrir la demanda de crédito que las empresas panameñas van a demandar? Porque puedo atisbar a que esto va a ser enorme. Y lo segundo es, una vez se reactiven, habrá factores que le impidan a la empresa privada, al sector productivo, contar con la plenitud de su planta laboral. Por ejemplo, no necesariamente el 100% del transporte podrá funcionar llevando a todas las personas. Solo el transporte público tendrá que estar limitado, como he visto en muchos países que está ocurriendo, para que no haya gente apretada durante un trayecto importante en la ciudad. O sea, tendremos que pensar en horarios distintos, formas distintas de trabajar. ¿Está el sector privado preparando su escenario de vuelta a una nueva normalidad? Ok, muchas gracias y muy interesante la pregunta. La nueva normalidad es el tema exacto y adecuado y preciso. Cuando hablamos de que vamos a regresar a la normalidad, tenemos que dejar puntualmente aclarado algo. No va a existir tal cosa como regresar a los tiempos prepandemia. El mundo ha cambiado, las modalidades han cambiado, nuestros estilos de vida van a cambiar drásticamente. Sin embargo, tenemos que adecuarnos a esas nuevas realidades. Y estoy seguro que el ser humano
incluyendo los panameños, vamos a poder ser resilientes y vamos a poder salir adelante, como lo hemos hecho en todas las pruebas que se nos han presentado a la fecha. Ciertamente el rescate económico mediante el otorgamiento de préstamos es una de las medidas que el CONEP responsablemente desde el día 1 ha solicitado y ha pedido. Nosotros hemos dicho que para rescatar las finanzas de las empresas, poder preservar aquellas plazas de trabajo que son tan importantes para el sostenimiento de la familia panameña, requerimos que el Banco Nacional, como un ente, si se quiere, fiscalizador de todos los dineros del Estado, pueda promover el otorgamiento de préstamos a intereses muy blandos para que todas aquellas empresas puedan salir del pantano en el que se encuentran hoy en día y puedan seguir laborando. Paralelamente, conversamos de que, si bien es cierto, entendemos que el Banco Nacional no tiene la capacidad física, no el dinero, la capacidad física para atender toda la demanda de préstamos, entonces que establezcan corresponsalías con diferentes bancos privados que también hagan exactamente lo mismo y sea un ente replicador de ese esfuerzo. Otra de las soluciones que nosotros hemos planteado es que se paguen de una vez por todas aquellas deudas, compromisos adquiridos en pasadas administraciones a aquellas personas que le han dado servicios de buena fe y ofrecido productos al Estado y que no se les ha pagado en mucho tiempo. Eso va a poner un dinero circulante muy importante en estos tiempos. El tema del transporte es algo que hemos estado viendo. Indiscutiblemente podrá verse la modalidad novedosa de nuevos horarios de trabajo, de nuevos horarios de transporte, y todo eso va a ir encaminado precisamente al tema de la reapertura. La ventaja del tema de reapertura y no reactivación inmediata es que primero se logró la contención de la enfermedad, o se está logrando, vamos a llamarlo así, se está trabajando en eso. El segundo paso va a ser la reapertura de las empresas y del comercio en general, pero eso va a ser gradual y paulatino, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y lo último es la reactivación económica. La reactivación es simplemente tratar de volver a un estado semi-normal a como estábamos pre-COVID, o sea, 2019. Creemos sinceramente que si hacemos una apertura o reapertura ordenada, poniendo siempre en principio los polos, cuáles son los polos de producción, qué empresas, qué grupos, qué sectores económicos generan la mayor cantidad de empleos. Sabemos que retail, sabemos que la industria de la construcción, si comenzamos con esos, definitivamente vamos a ir en la dirección correcta. Necesitamos seguir acatando las normas de cuarentena, necesitamos seguir obedeciendo todas las regulaciones que efectivamente está imponiendo el gobierno, porque un país indiscutiblemente sin leyes, un país sin orden nos conduce a la anarquía y al descalabro social total. Decía la ministra de Trabajo hace unos momentos ante la pregunta, y lo acaba de plantear aquí también Danilo, muchas empresas no van a poder volver con el 100% de su plantilla. Van a tener que comenzar poco a poco. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Ustedes están negociando con el Ministerio de Trabajo alguna opción para no liquidar a esos empleados? Porque incluso hay empresas que no tienen recursos para liquidar a esos empleados y pagarles el 100% de sus prestaciones. ¿Qué sugieren ustedes en este escenario? Bueno, nosotros indiscutiblemente hemos mantenido estrecha comunicación con la ministra Doris Zapata y el viceministro Tejada con relación a este tema que es muy preocupante. De hecho, estamos el viernes mañana inaugurando la mesa que tiene que ver con los temas laborales, donde va a ser tripartito, van a ser representantes del sector laboral, representantes del sector privado y representantes del gobierno, para buscar aquellas fórmulas que se consideren inéditas, que se consideren implementables en el corto, mediano y largo plazo para efectos de dinamizar la economía. Ciertamente nos preocupa muchísimo el tema de no poder preservar las plazas de trabajo, y por eso es que hemos trabajado incansantemente con el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen como norma y como buen sentido potenciar que las empresas continúen manteniendo o mantengan sus plazas de trabajo. Yo creo que mantener las plazas de trabajo es una de las principales aristas, o si se quiere, derroteros del esquema que tenemos
hoy en día. Nosotros quisiéramos ponderar, una vez comencemos con esta mesa de diálogo económico laboral el día lunes, a partir del lunes, es que todos entendamos y midamos nuestras expectativas. En este nuevo juego, en esta nueva arena, todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio. Y cuando hablo de todo, me refiero al sector laboral, al sector privado y al sector gobierno. Yo creo que ya se han dado muestras de buena voluntad. Vamos en la dirección correcta. Lo que hace falta es realmente tratar de esquemar diferentes iniciativas, posiblemente replicar otras iniciativas que se han hecho y han sido exitosas como modelo en otros países. Pero lo que debemos hacer es, nuevamente, el llamado es trabajemos en conjunto. Basta ya de todas aquellas críticas, desviaciones que nos eliminen, nos desvíen el bienestar final. Necesitamos mantener una población sana, necesitamos ir poco a poco reaperturando nuestra economía, evitando la posibilidad de brotes nuevamente que afectan la salud. Y yo creo que si nosotros nos mantenemos en esa premisa, bajo esa premisa, todos trabajando al unísono, vamos a lograr realmente superar toda expectativa. Bueno, gracias, don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por compartir con nosotros en Debate Abierto Dominical. Se nos acabó el tiempo, Danilo. Muchas gracias. Gracias. Una última reflexión acá con usted. Me preocupa mucho esos discursos generando anarquía, caos y desobediencia. Porque cuando esto comienza, y la experiencia la hemos visto en otros países, no distingue si tú eres PRD, Cambio Democrático, Molirena, panameñista, el partido que sea, si tú eres blanco, eres negro, si eres rico, eres pobre, o eres panameño, o eres extranjero. Y eso es muy peligroso. Cierre. Así es, sí. Ya antes de la pandemia COVID, nuestros signos vitales como sociedad estaban lastimados. Teníamos una economía en franca desaceleración, 3 años consecutivos que el Producto Interno Bruto había bajado a 5 y tanto, luego 3 y tanto, luego llegamos a 3 raspando, a pesar de que cuando comenzamos el 2019 se esperaba en 3.7, terminamos en 3 raspando. Bueno, hoy día la IFI, el Fondo Monetario Internacional, prevé que vamos a llegar al final del camino con 5 puntos perdidos, lo cual ni siquiera llegaríamos a 0, sino a menos 2. Esto es peor de lo que pasó en el 2008, que llegamos a 1.2, que fue también una crisis financiera de alcance mundial. Eso es una señal. Otra señal, el desempleo en aumento. Vamos a llegar a niveles importantes. Otra señal preocupante, la misma naturaleza de la crisis desde el punto de vista sanitario. Y dos señales adicionales, el parón en seco de toda la estructura educativa, que es enorme, más los riesgos de carácter social a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, a una realidad nada abollante que teníamos se nos agrega la crisis COVID-19. En este entorno, regar pólvora, ¿no? Repartir pólvora y encima pretender pasar fumando por esa pólvora es jugar a la autodestrucción. Hay necesidad, hay una tensión social real, que hay que atender. Hay gente que la está pasando mal y hay que saber orientar las exigencias a donde hay que orientarlas. Estas exigencias, en primer lugar, tiene que responderlas el gobierno. El gobierno tiene que ser capaz de ser eficaz, eficiente y transparente. Eso no debe dar cabida a una actitud irresponsable de regar pólvora, adelantar explosiones sociales, provocar más todavía tensión social. Tenemos que administrar la tensión social de manera eficaz y oportuna. Así es, no puedes llevarle una bolsa de pólvora a quien está pidiendo comida, tienes que llevarle comida, porque lo otro sería mortal y autodestructivo. Gracias, Danilo, por estar con nosotros, a todos nuestros invitados y a ustedes por su sintonía. Que Dios bendiga a la patria panameña, señoras y señores. Necesitamos estar juntos, unidos, en comunidad, agarrados de la mano. Bendiciones.